una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Golías poder vencer. Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores, Ventana Evangélica. Un domingo más estamos con vosotros desde esta cámara, desde Onda Jerez Televisión, que gentilmente nos ofrece este espacio para poder hablar, como bien sabéis, tanto de la historia, la cultura y la fe del pueblo evangélico. Hoy tenemos un asunto importante a tratar y vamos a hablar sobre el Consejo Evangélico Provincial de aquí, de Cádiz. Y para hablarnos de este asunto tenemos con nosotros a su presidente, al señor Bernardo Ibar Rojas. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias. El Consejo Evangélico Provincial de Cádiz. Para aquellas personas que no conocen cómo funciona este consejo a nivel provincial evangélico, nos gustaría un poco que nos hablase. ¿Cuál es la función del Consejo Evangélico Provincial? Pues su primer objetivo es llevar a cabo y desarrollar el acuerdo que el pueblo evangélico tiene con la Junta de Andalucía, a nivel de toda Andalucía. Perfecto. Existe el Consejo Evangélico Andaluz y Autonómico, que tiene un acuerdo desde 2012 con la Junta de Andalucía para desarrollar toda la actividad del pueblo evangélico a nivel social, espiritual y cultural. Entonces el Consejo Provincial, al tener nuestras 8 provincias, Andalucía, pues entonces los consejos provinciales, pues su objetivo es desarrollar más concienzudamente en la provincia, en este momento Cádiz, nosotros, Cádiz, ¿no? Sí. Desarrollar esos acuerdos, que nos llevará a estar en contacto con todas las autoridades autonómicas y municipales, para que el pueblo evangélico tenga todas las posibilidades sociales de llevar a cabo su fin, porque el Evangelio es un Evangelio integral. El Evangelio no es solamente predicar el arrepentimiento a las personas, sino es llevarle de comer al pobre, es vestir al desnudo, es asistir al que está desamparado, al emigrante, es educar al que no tiene cultura, es fomentar pues el arte, la música. El pueblo evangélico se distingue por su amor a la música, a la alabanza, a la escritura, a la literatura. Entonces, ese es el objetivo principal del Consejo Provincial. Qué bueno. Vamos a centrarnos en el Consejo Evangélico Provincial de aquí, de Cádiz. ¿Cuántas consejerías tiene? Tenemos la de Educación y Cultura, tenemos la de Asuntos Sociales, que lleva hospitales y asistencia en las cárceles. Tenemos también una consejería de medios de comunicación, hoy tan importante, precisamente fomentar, como tú ahora, vuestro programa, el estar en contacto a través de los medios de la comunicación con la sociedad, ¿no? Y también tenemos una consejería de justicia, porque los asuntos legales son tan importantes, el desarrollo, porque también partimos de la base de todavía queda mucho desconocimiento de lo que es el pueblo evangélico, su historia protestante, de dónde venimos, lo que ha ocurrido. Entonces, tenemos que usar las leyes para reclamar nuestros derechos constitucionales de libertad de religión y libertad en todos los aspectos. Por supuesto que sí. Esa libertad hay que aprovecharla y hay que usar, ¿no?, en los tiempos que vivimos, estos medios de comunicación para dar a conocer lo que se está haciendo, lo que la Iglesia evangélica evidentemente está realizando, ¿no? Hay una pregunta aquí, Bernardo, que me gustaría, ¿no?, hacerte, ¿no? En este caso, actualmente, ¿qué proyecto tenemos para este año que ya ha comenzado en el 2017? Pues este año es muy interesante porque, en verdad, tenemos el 500 aniversario de la Reforma Protestante y eso conlleva, pues, meternos en la historia. Perfecto. La historia es muy importante porque sin conocer la historia estamos totalmente desamparados, como desarraigados. Entonces el 500 aniversario de la Reforma significa que hace 500 años un hombre como Lutero dijo: hay que volver a la fuente. Exacto. Hay que volver a la Biblia.
hay que volver al Nuevo Testamento. Que yo creo, perdona que te interrumpa, yo creo que tenemos aquí una reliquia, ¿no? Esta reliquia que veis aquí es una reproducción facsímil Ajá. de la primera Biblia completa Sí. en castellano en el siglo de oro, 1569, que dio a luz Ajá. nuestro compatriota sevillano, Sí. Casiodoro de Reina. Qué bueno, qué bueno. Es preciosa, es un facsímil igual que el que le editó Qué bueno. en Basilea. Estabas hablando de esos 500 años que tenemos, ese aniversario que tenemos pendiente. ¿Y qué proyecto había en relación a la reforma, en este caso? Vamos a hacer mucho énfasis porque, sobre todo en el protestantismo español, porque somos conscientes que el tema de Lutero, Calvino, las guerras religiosas Sí. en Europa, levanta pasiones políticas, revanchismos históricos, malos entendidos. Entonces nos vamos a centrar, el pueblo evangélico andaluz sobre todo, se quiere centrar en los reformadores andaluces. Exacto, claro, por supuesto. De la primera reforma, de la época de Casiodoro, recién nacida la reforma protestante, que no pudo cuajar porque, bueno, la Inquisición lo arrasó por completo. Exactamente, sí. Pero tenemos unos personajes de película maravillosa, entre ellos Casiodoro de Reina, su colaborador y amigo y hermano Cipriano de Valera, y otros más. Entonces son gente que no entraron en la política, no llegaron a entrar en las guerras religiosas. Entonces son mártires. Sí, por supuesto. Nuestros héroes son mártires, han sufrido la persecución, el martirio, y eso para nosotros es muy bonito, ¿no? No nos trae la controversia política, ¿no? Y sobre todo en nuestro país. Hablar de esos reformadores andaluces. Sí. Hombres que verdaderamente conocieron el Evangelio y dieron a conocer el Evangelio. Exactamente. Ahí es donde os queréis centrar. Sí. Y yo diría, no. Y también en lo que llamamos la Segunda Reforma, Perfecto. que es en el siglo XIX, vienen en España los vientos de las grandes revoluciones sociales y culturales y políticas. Y entonces puede arraigar el protestantismo y el mundo evangélico en España. Entonces eso hace que surja una cantidad de personas, hombres y mujeres, que dieron su vida literalmente por el Señor y por la obra del Evangelio, la obra de las sociedades bíblicas, de los colportores, que eran personas que llevaban la Biblia a todos los pueblos. Exacto, trajeron cultura, ¿no? Creo que trajeron bastante cultura. Bueno, la cultura es fantástica porque ten en cuenta que en Europa la cultura, gracias a las libertades, se avanzó mucho. De hecho, el protestantismo tiene una cosa interesante. Para que tú seas cristiano evangélico, protestante, tienes que saber leer y escribir. Entonces, porque tienes que leer la Biblia. Entonces eso hace que la cultura... Además, llegas a la cultura, imagínate una persona que aprende a leer con la Santa Biblia. Adquiere un bagaje histórico y cultural de primer orden. Exacto, sí, señor. De primer orden. Es que se convierte tu maestro Salomón, el rey sabio, en tu maestro. David con los salmos. San Pablo con su teología. Impresionante. Bueno, es tremendo. Una persona sencilla adquiere una cultura y, por supuesto, toda la historia de los imperios antiguos, el desarrollo de la Biblia, que es muy grande. Precioso, precioso. Tú antes decías, Bernardo, esos mártires de la fe, pero yo también diría, como dice, yo lo añadiría a la carta de Hebreo. Yo diría que son héroes de la fe también, esos hombres que... Son héroes porque, mira, el héroe se distingue en que está dispuesto a dar la vida por una causa y no a matar por ella. Hablo del héroe cristiano. Está dispuesto, como decía Gandhi, a dar la vida y no a quitarla. Entonces, héroes y gente con una capacidad de trabajo, de fe, ante una España, desgraciadamente, totalmente perdida en cuanto al Evangelio, en el sentido limpio, ¿no?, de la Escritura, con muchas tradiciones medievales que ahogaban la palabra. Entonces, enfrentarte a una cultura, porque la cultura española es católica, es medieval, es... ¿No le quedaba más remedio? Sí. Y lo bueno, también me gusta en estos tiempos, no quiero que los católicos nos malinterpreten. No, por favor. Queremos sacar lo bueno de lo que pasó, porque los tiempos que están corriendo nos interesa levantar la bandera de la fe en la palabra de Dios. Exacto. Cosa que compartimos con la Iglesia Católica. El respeto
y la creencia en la Santa Biblia como fuente de la fe. Entonces es muy importante no darle pabilo a nuestros enemigos, para que no tomen ocasión para debilitarnos, ¿no? Pero es verdad que nuestros hermanos del pasado fueron héroes de la fe. En definitiva, el Consejo Evangélico Provincial en este año, su objetivo, lo principal es centrarse en esos 500 aniversarios de la Reforma Protestante. Maravilloso. Efectivamente, hay hermanos que están recopilando mucha información histórica, ya en concreto de la provincia, en Jerez, Cádiz, Algeciras, ¿no? Los focos principales de la provincia. Y quiero decirle a nuestros oyentes, y también a ti, que Gibraltar, aparte de toda la polémica histórica y política, es para nosotros los evangélicos un sitio maravilloso, un santuario, como una ciudad de refugio. Fue para nuestros héroes una ciudad de refugio, literalmente. Los echaban de España como apátridas y podían ir a Gibraltar. Y Gibraltar fue un lugar de libertad religiosa cuando en España no la había. Entonces fue como una cabeza de desembarco, ¿no?, del protestantismo y del mundo evangélico anglosajón, europeo, hacia España. Qué bueno. Es maravilloso. Pues nada, estaremos atentos este año ahí a eso tan importante, ¿no?, que es ese 500 aniversario de la Reforma Protestante. Bernardo, como presidente del Consejo Evangélico Provincial, ¿no?, me gustaría que nos hablase, ¿no?, cuál es tu función. Pues la función es muy sencilla, es coordinar, es coordinar las diferentes consejerías. Me corresponde estar en las reuniones anuales y puntuales de toda Andalucía, que siempre las tenemos en Antequera, que es el centro, allí en Antequera de Andalucía, y tenemos allí un centro muy bonito que nos acoge, y entonces estar en coordinación con otras consejerías de Andalucía, con otros presidentes, coordinarnos. Es la labor de la unidad evangélica. Hay que estar atento a muchos frentes, evidentemente. Sí, la verdad que sí. Pero la verdad que te digo que el trabajo gordo no lo hago yo, lo hacen los consejeros. Exactamente. La labor del presidente es fácil. Es tener más corazón, escuchar, coordinar, animar, pero los que trabajan de verdad son los consejeros. Sí, están ahí al frente, claro. ¿Qué relación tiene el Consejo Evangélico Provincial con los organismos públicos, con los ayuntamientos, con la Diputación? Pues, ¿hay algo ahí? Se está trabajando ahí. Esto va como siempre, hay ciudades más adelantadas, otras más atrasadas, ¿no? Por ejemplo, en Jerez tenéis, en otros sitios grandes, pues tenéis más avanzados contactos, por ejemplo vosotros, ¿no?, con la televisión, con las autoridades. Va a depender de la ciudad, de las ciudades, del carácter del político, del alcalde, del signo y el color que tenga la alcaldía. Exacto, la verdad que sí. Y a veces se gana un año y vienen otro grupo político y ya no sabe lo que se ha hecho, y entonces siempre es necesario estar trabajando para que haya fluidez, ¿no? Que para hacer un evento no haya que ahogarte en un mar de burocracia, que nadie sabe quién eres ni cuáles son tus derechos, ¿no? Entonces, ahí donde tenemos que trabajar fuerte también este año, en animar a los grupos de pastores de cada localidad que se organicen, se unan, pidan, soliciten entrevista con el alcalde, se den a conocer. Y el objetivo es que los alcaldes conozcan el acuerdo marco que tenemos con la Junta de Andalucía. Por supuesto, sí. Y lo quieran desarrollar de buena voluntad. Y además te digo una cosa, el político sabe que el pueblo evangélico es importante socialmente. Por supuesto que sí. Lo saben ya. Hemos pasado años en que no nos querían conocer o no nos conocían, pero ya el pueblo evangélico está presente y saben de qué vamos, y es bueno, ¿no?, que ellos sepan, que cuenten con nosotros. Qué bueno. Que cuenten con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar más obstáculos en relación a las autoridades? ¿Dónde crees tú ya que está hablando? El obstáculo siempre será en el tema moral, en el tema espiritual. El tema de Dios, pues en nuestra sociedad cada vez es más problema. Para algunas personas, para nosotros no es problema, Dios, pero para otras personas sí.
y entonces, pues, nos van a dar de lado, nos están dando de lado en cuestiones morales, Exacto, en temas de la condición humana, que está teniendo mucha polémica, y nos están ya atacando desde muchos frentes. Pero bueno, eso significa lucha, y los cristianos luchamos con argumentos, como los padres de la Iglesia, los padres apologistas de los primeros siglos. Tuvieron que defender la fe ante un mundo pagano, un mundo que no quería el cristianismo, pues con argumentos humanos, filosóficos, morales, históricos, y va a ser bueno. Qué bueno, qué bueno. Todas las iglesias evangélicas están, se deben inscribirse, ¿no?, en lo que es la FEREDES, ¿no?, la Federación de Entidades Religiosas, pero también yo creo que las iglesias evangélicas, hablando de la provincia de Cádiz, deberían de inscribirse también, ¿no?, en el Consejo Evangélico Provincial, ¿no? Me gustaría, ¿no?, ¿qué le diría a esas iglesias que no están apuntadas todavía en el Consejo Evangélico Provincial para que se apuntasen? Yo creo que ante precisamente lo que tú estás comentando, ¿no?, ante ese organismo social que se opone muchas veces, yo creo que nos tienen que ver más unidos, evidentemente, ¿no? Esa será siempre la asignatura pendiente nuestra de los cristianos, que es que nos amemos como Él nos ha amado. Cristo dijo: conocerán que sois mis discípulos en que os amáis unos a otros. Entonces, ese es el techo que tenemos. Y yo le diría a los pastores que nos unamos, que dejemos nuestras particularidades teológicas o personales o denominacionales para que busquemos algo más grande que todo eso, que es la unidad en Cristo. Porque solo hay una iglesia, solo hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y eso es una meta maravillosa, la unidad. Que hagan por unirse, por estar, porque la sociedad no entiende a un grupo desunido, peleado, que no se comprende a sí mismo. La sociedad quiere ver un ejemplo en nosotros. Entonces debemos de ser capaces de sentarnos, estar juntos y hacer cosas juntos. Yo animaría a los pastores que todavía no están en el Consejo Provincial que se animen y va a ser bueno. Claro que sí. Bernardo, ¿está creciendo la iglesia evangélica en Cádiz? En la provincia de Cádiz. ¿Está creciendo el evangelio? Yo creo que sí. Bueno, decirte que el Consejo, por ejemplo, de Asuntos Sociales, en las cárceles, un ejemplo, pongo, está viendo una cantidad de personas que están viniendo a la fe, familias enteras tocadas por esa asistencia en las cárceles, en una cosa tan complicada como sabe que prisiones y familias con problemas. Verdaderamente está habiendo respuesta. Qué bueno. Pero está habiendo respuesta en las personas que de alguna manera pasan por una crisis, por un problema, por una reflexión, ¿no? Hay muchas personas que todavía están como encandiladas por un mundo ficticio, un mundo de lucecitas, pero que no es real. No es real. El mundo real lo vivimos nosotros. Porque es curioso una cosa nuestra. Tenemos el ideal más grande, el cielo, la vida eterna, Jesucristo, la resurrección. Pero tenemos los pies puestos en la tierra, con la gente, con los marginados, los drogadictos, las mujeres separadas, amenazadas, en los hospitales. Está habiendo un trabajo en los hospitales extraordinario, tanto en la Bahía de Cádiz como en la de Algeciras. Precioso, de atención. Estamos con la gente, con los emigrantes. Ayer teníamos esta iglesia llena de emigrantes. Eso es precioso. Hablando de esta iglesia, estamos en la iglesia, ¿se llama? Esta iglesia se llama Nazaret. Nazaret, en la cual tú presides como pastor. Sí. Y está ubicada, aunque estamos hablando del CEA, pero está ubicada aquí en Algeciras, en la calle, para aquellas personas que también nos puedan ver. Bueno, estamos en Algeciras, en la calle Isaac Albéniz, cerca del Corte Inglés. Y la verdad es que es precioso mantener el testimonio en una ciudad como Algeciras, tan necesitada, una ciudad de tráfico, de tránsito, de mucho movimiento humano, ¿no? Y de grandes deficiencias humanas también. Pero bueno, Algeciras, La Línea, ¿no? San Roque, los barrios,
Tarifa, Qué bueno. esta parte de la bahía, ¿no? Qué bueno, bueno. Yo creo que gracias al trabajo, ¿no?, que están realizando o se está realizando las iglesias evangélicas, yo creo que ya se está creando otro concepto, ¿no?, de las iglesias evangélicas, ¿no?, porque antes nos podían ver con un cierto reproche quién son los evangélicos, quién no será. Yo creo que ese tópico está desapareciendo, ¿no?, porque precisamente lo que tú comentas, ¿no?, hay un testimonio de fe en la calle, en la sociedad. A mí me gusta ser honesto, honesto. El pueblo evangélico es un movimiento súper complejo. Ajá. Súper complejo, y no solamente nacional español, sino internacional, que arrastra una historia, buena y mala, como todo movimiento. Pero sé que en general los que estamos de corazón y con una fe auténtica. Así es. Entonces, sé que hay personas que han tenido experiencias malas con ciertas personas del mundo evangélico o han oído cosas. Eso es normal, Claro. Tiene que existir. Pero lo que yo conozco y llevo muchos años en el Señor, el pueblo evangélico es precioso. Es gente honesta, gente trabajadora, gente que quiere a los demás. Lo que pasa es que el Evangelio es divino. Vivir el Evangelio en la tierra es lo más grande. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es supremo. Incluso amar a tu enemigo, al que te está ofendiendo. Eso es sublime, ¿no? Desprenderte de lo tuyo para compartirlo. Llevamos lo más grande. Y entonces, ¿qué fallamos? Pues se nos va a ver el fallo. Pero desde la perspectiva de que el pueblo evangélico quiere lo sublime, lo más grande. Y que conozcan la palabra y que conozcan al Señor, evidentemente. Maravilloso. Sí, yo le diría a nuestros oyentes que conocer a Jesucristo es lo más hermoso del mundo. Para eso estamos. El Padre Dios mandó a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida. Y de verdad, es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Cree y después entenderás. Muchas personas quieren entender para creer. Y dijo San Agustín, tienes que creer y después conocerás el plan de Dios. Verdaderamente Jesucristo está vivo. Amén. Lo sentimos su Santo Espíritu en nuestra vida. Hemos experimentado un nuevo nacimiento. Yo le diría a las personas que nos escuchen que nosotros hemos sido religiosos, culturalmente religiosos, hemos estado en la sociedad, en nuestra cultura religiosa, pero tienes que experimentar a un Cristo resucitado. Amén, amén. Bernardo, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras y gracias por el trabajo que estás realizando al frente del Consejo Evangélico Provincial. Gracias a vosotros por esta oportunidad de darnos a conocer a la gente de nuestra provincia y a muchos más que nos escuchan por otros medios, ¿verdad? Muchas gracias a vosotros. Nada. Pues, queridos amigos, queridos telespectadores, aquí nos hemos desplazado a Algeciras, a la iglesia Nazaret que preside el pastor Bernardo Ibar, para darnos a conocer la importante labor que el Consejo Evangélico Provincial de Cádiz está realizando. Nos ha manifestado y nos ha estado hablando el pastor de esas consejerías importantes y esos proyectos que tenemos que se tiene para este año. Sin más, queridos amigos, queridos telespectadores, que Dios os bendiga grandemente y nos vemos la semana que viene.